Daniel Ben Said fue uno de los fundadores de la Juventud Comunista Revolucionaria, después de la Liga Comunista Revolucionaria, en los años 60, y participó, digamos, en el intento de fundar un proyecto político revolucionario que se situaba pues, al margen de la izquierda tradicional y del Partido Comunista Francés, que era la gran fuerza de la izquierda francesa por el momento, y durante todos esos más de 40 años de actividad militante, pues desempeñó pues, un rol de dirección y un rol significativo tanto en la Liga Comunista Francesa como también en su corriente internacional, la Cuarta Internacional, y él estuvo muy vinculado, de hecho, a la actividad militante internacional. En particular, pues jugó un rol destacado en países como México o como Brasil, en el seguimiento del lanzamiento y de la formación de organizaciones políticas o de corrientes revolucionarias en estos países. También tuvo un papel importante y siempre estuvo muy ligado pues, a la trayectoria, por ejemplo, de la Liga Comunista Revolucionaria del Estado español, y después pues, siguió de cerca y acompañó con interés pues, el lanzamiento y el desarrollo de izquierda anticapitalista. Y un poco, digamos, que en su vida se combinan como varias facetas, ¿no? Por un lado, esa faceta de dirigente político de la izquierda revolucionaria, hombre de acción, militante, activista, y al mismo tiempo su faceta más de teórico y de intelectual, ¿no? Él siempre fue un dirigente político, pues con un perfil pues, de estratega, de teórico, pero seguramente esa faceta de su vida pues, quedó más clara en los últimos 20 años, ¿no? Él seguramente pues cuando empieza a dedicarse más al trabajo teórico es a partir de final de los años 80, pues hasta el final de su vida, ¿no? Y un poco es esa combinación de cuestiones, ¿no? De un hombre de acción, un dirigente de la izquierda revolucionaria, al mismo tiempo un académico, un intelectual, esa combinación, digamos, de facetas es lo que hace de Daniel Ben Said una figura particularmente interesante y particularmente singular, ¿no? Hay de dirigentes políticos y militantes y activistas que han dedicado toda su vida al compromiso militante, pero obviamente ha habido muchos, de intelectuales, académicos notables también, pero pocas personas han combinado estas facetas de forma simultánea, ¿no? Daniel Ben Said durante los años 90, ¿no? A partir de los años 90, pues cada vez más se fue convirtiendo en una de las voces de referencia de la izquierda internacional, y en un momento donde estábamos asistiendo pues, a un cambio de época, final de la Guerra Fría, proclamación del nuevo orden mundial por parte de George Bush padre, auge del neoliberalismo que aparecía como la única política y el único pensamiento posible, pues en ese contexto Daniel Ben Said se convirtió en una de las diversas voces de referencia de la izquierda internacional, una de las voces que encarnaba, digamos, el compromiso militante incombustible e incorrompible, y sobre todo que encarnaba y defendía ese compromiso de la izquierda con la transformación del mundo, la lucha contra el capitalismo y la defensa del socialismo. Es decir, en un momento, digamos, de renuncias de muchos sectores de la izquierda que de alguna forma capitulaban frente a un orden establecido y adaptaban su horizonte político pues, a la mera gestión del neoliberalismo o reducían mucho cualquier ambición de transformación social, la voz de Daniel Ben Said pues, ayudó a mantener una referencia crítica y una referencia necesaria para seguir defendiendo que hay que luchar por cambiar el mundo de base. No fue obviamente la única, fue una de las varias voces que a partir de los años 90 emergió como referencia. Y yo creo que seguramente su gran legado ha sido este, ¿no? O sea, haberse convertido en una voz de referencia, en alguien que tenía pues algo que decir en un momento crítico para la izquierda y donde mayoritariamente dentro de la izquierda lo que predominó fue la desorientación y la capitulación, ¿no? El universo, digamos, intelectual de Daniel Ben Said es bastante particular, ¿no? Es un universo, la galaxia bensaidiana, digamos, es como peculiar, porque combina por un lado lo que es los autores clásicos del marxismo revolucionario, Marx, Lenin, Trotsky, el Che Guevara, y al mismo tiempo con autores, digamos, más outsiders que no forman parte del catálogo de referencias habituales de la izquierda revolucionaria, ¿no? Walter Benjamin en primer lugar, pero también Charles Peguy, Jacques Derrida, Auguste Blanqui, Sorel. Cuando la gente de su generación por primera vez empezaban a ir contracorriente, es decir, las grandes esperanzas de los 60, 70 se habían ido para atrás, ¿no? Él se dedicó, pues, sobre todo, a un estudio intelectual y a, como él decía, a buscar de nuevo los fundamentos intelectuales de la pasión por cambiar el mundo. Y él se dedicó, por un lado, al estudio de Marx, a volver a un estudio profundizado de Marx, y al mismo tiempo a buscar nuevas pistas intelectuales de la mano de autores que no formaban parte del catálogo habitual de la extrema izquierda, ¿no? Empezando por Benjamin y todos los demás. Y es un poco esa combinación lo que dio lugar pues, a una extensa obra
que vio su fruto en términos de libros y de publicaciones pues a partir de los años 90 sobre todo. Walter Benjamin es uno de los autores de referencia de Daniel Ben-Said, es uno de los autores que han tenido más influencia en su pensamiento político. Él dedicó una obra a un estudio de Benjamin llamado Walter Benjamin, Centinella Mesiánico, que se publicó justamente en el año 90, por tanto en un momento de cambio de periodo histórico, ¿no? Justo después del final de la Guerra Fría, por tanto en un momento de cambio de contexto, en un momento donde una parte de la izquierda estaba desconcertada, y en el libro sobre Benjamin, en realidad, Ben-Said lo que hace es no tanto un estudio sistemático de la obra de Benjamin, sino más bien entra en una especie de diálogo con Benjamin, en el cual intenta potenciar o digamos, enfatizar los aspectos políticos de la obra de Benjamin. De alguna forma va más allá del análisis de Benjamin como un autor dedicado a la crítica del arte y de la estética, o sea, va más allá del Benjamin crítica del arte, que es un poco muchas veces la dimensión de Benjamin que ha sido pues más utilizada y más defendida por autores partidarios o seguidores o simpatizantes de Benjamin, pero desconectados de la izquierda anticapitalista. Él un poco intenta recuperar, digamos, un Benjamin político, ¿no? Y utilizar a Walter Benjamin y su pensamiento político justamente para fundar una estrategia para la izquierda revolucionaria. Ben-Said dedicó gran parte de su obra al estudio de Marx, sobre todo a partir de los años 80, ¿no? En un momento donde las cosas empezaban a ir mal a nivel político, pues la idea es, bueno, hay que volver a estudiar cuáles son las razones por las cuales estamos en esa lucha por cambiar el mundo. En el estudio de Marx, sobre todo, quedó plasmado en la que es su obra más importante, Marx Intempestivo, que se publicó en el año 95, justo en el momento en que estaban estallando las huelgas en Francia contra la reforma Juppé, contra la reforma de la Seguridad Social, que fueron el inicio de ese nuevo ciclo de luchas que ha recorrido Francia desde el año 95 hasta ahora, ¿no? Entonces, de alguna forma, la obra también apareció en un momento donde reemergía la lucha social y política, y eso también le dio un eco más importante pues, a la obra en cuestión. Él intentaba un poco analizar el pensamiento de Marx, digamos, a partir de tres bloques, ¿no? La crítica de la razón histórica, la crítica de la razón económica y la crítica del positivismo científico. De alguna forma, ¿no? Con esa obra y con esa lectura de Marx, Ben-Said se sitúan en lo que son las corrientes cándidas del marxismo, ¿no? De muchos autores que han buscado pues, leer a Marx fuera de la camisa de fuerza en que durante muchos años estuvo preso. Y él dice, bueno, la obra de Marx no se trata de intentar buscar un Marx auténtico que no existe, sino se trata de ofrecer alguna de las posibles lecturas de Marx, cuya obra es una herencia que no tiene manual de instrucciones ni modo de empleo. Es decir, hay que ofrecer unas pistas a partir del cual cada cual pueda interpretar la obra de Marx. Ben-Said siempre pues, luchó contra el intento de analizar a posteriori mayo del 68 puramente como un simple acontecimiento cultural, ¿no? O sea, él cuando hubo el 40 aniversario del mayo del 68 insistía mucho en ese aspecto, es decir, intentar releer mayo del 68 como un acontecimiento cultural es un intento de despolitizarlo, ¿no? Y aquí polemizaba, por ejemplo, con otros ex del 68 notorios como Daniel Cohn-Bendit, que justamente, ahora mismo pasado pues, a la política de la izquierda realista y pragmática, siempre ha intentado vender esa imagen cultural del año 68, es decir, fue más bien una revolución por un cambio de costumbres y a partir de ahí poco más. Él siempre intentó enfatizar ese elemento político. La preocupación por el tema de la memoria, la herencia, la transmisión, es uno de los temas centrales. Y digamos que él consideraba que en un momento, ¿no? Marcado por un cambio de época a partir de los años 90, en un momento donde hay que refundar un proyecto de izquierdas para el siglo XXI, pues la cuestión de la herencia y de la transmisión entre generaciones militantes y la cuestión del balance sobre la propia trayectoria de la izquierda era una cuestión importante. Si hay una cosa que es central en la obra de Ben-Said es la cuestión de la estrategia, ¿no? O sea, toda su obra está dedicada a qué estrategia para la izquierda revolucionaria y para la izquierda anticapitalista, es decir, cómo se cambia el mundo. Esa es la idea central que recorre su pensamiento. Él decía, bueno, la revolución hay que entenderla no como una especie de mito o de fetiche, sino hay que entenderlo como una especie de hipótesis estratégica y un horizonte regulador. Es un poco la revolución es un horizonte que regula nuestra actividad y nos permite ver qué es lo que es útil y lo que no lo es, distinguir lo que es táctico de lo que es estratégico y sobre todo si mantenemos siempre como horizonte de trabajo esa perspectiva de un cambio radical de sociedad, luego podemos ver en el día a día qué nos acerca a esa meta final y qué nos aleja. Digamos, de alguna forma, la izquierda que él defendía pues tiene que tener ese compromiso claro con un cambio radical de sociedad.